Pataquí donde la verdad triunfa. El Eguá fue el salvador de Changó. El Eguá y Changó juntos nos protegen de las adversidades de la vida. Conoce el Pataquí donde el dueño de los caminos dio salvación a su hermano. Muchas de las deidades yorubas entrelazan sus historias en diversos pataquíes, historias yorubas, que los muestran como seres cercanos que compartieron experiencias, alegrías y tristezas. Dos de las figuras más relevantes del panteón yoruba son el Eguá, orisha señor de los caminos y el destino, mensajero de deidades y poseedor de las llaves de la felicidad. Changó, rey del trueno, señor del fuego y los tambores. El Eguá es el príncipe de la Ocha, santería. Es el primero orisha que se recibe y que actúa como guía y protector de aquellos que se inician en la religión yoruba. Esta deidad juega con la suerte y abre las puertas del amor, la salud y la prosperidad a aquellos que considera dignos de sus bendiciones. Deberá ser siempre saludado y agasajado primero, pues de lo contrario puede bloquear las ofrendas y mensajes que destinemos a otros miembros del panteón yoruba. El Eguá y Changó son vistos en muchos pataquíes yorubas como hermanos poderosos y guerreros, poseedores de inmensa fuerza y astucia. Historia donde el Eguá libra a Changó de una muerte segura. Se dice que el día que nació Orula, su padre, Baba o Batalá, sin decir nada, lo llevó lejos de la casa con intenciones de matarlo, pero el Eguá, uno de sus hijos mayores, lo vio salir y lo siguió disimuladamente, disfrazándose de ratón y sin hacer ruido, para ver qué iba a hacer con el pequeño. Escondido en la maleza, presenció que Obatalá se detuvo y comenzó a cavar un agujero bastante profundo al pie de una mata de iroko o ceiba. Allí enterró a Orula hasta la cintura con los brazos bajo de la tierra y se fue. El Eguá corrió a decirle a su madre Yemayá y entre los dos decidieron no dejar morir a Orula. Pero al poco tiempo nació Changó, quien era un niño fuerte y hermoso. Y como Obatalá había hecho la promesa que todos los hijos que nacieran después de la afrenta que hizo Ogún serían asesinados, decidió el mismo destino para el pequeño Changó. El Eguá, al enterarse de las intenciones de Obatalá, entregó a Changó a Dada, la hermana mayor de este, para que lo criara. Se lo llevó a Dada, vestido de rojo todo, y le encargó que lo criase. Ella así lo hizo, y pasaron varios años, y Dada quiso que Changó conociera a sus padres. Pero Yemayá, al ver llegar a su hijo, se puso a llorar, y Obatalá también lloraba al saber que era su padre. El anciano se sentó a Changó en las piernas para jugar con él. El niño, que era muy despierto, le preguntó a su padre por qué su madre lloraba tanto y parecía no estar contenta con su visita. Baba le contestó que no era cierto que ella llorara por su presencia y le dijo que un día con calma le contaría todo, ya que ni él mismo recordaba bien todas las cosas que habían sucedido antes de su nacimiento. El poder del perdón. Reconciliación entre Obatalá y sus hijos. Un día Changó decidió preguntarle a su madre el motivo del llanto, pues ella siempre lo recibía con lágrimas en los ojos. Además, su hermano Osun nunca abandonaba su puesto frente a la puerta de la casa. Ante la inquietud de su hijo Yemayá, contestó que no podía decirle lo que pasaba en la familia, porque el verdadero secreto de todo lo tenía su hermano el Eguá. Y como él y el Eguá se querían mucho y se llevaban muy bien, Changó decidió preguntarle sobre la situación de su familia. El Eguá le dijo: coge la masa de 3 güiros, 3 pedazos de coco, 3 plumas de loro, agua de lluvia y manteca de corojo. Prepara todo esto junto a una ceiba, déjalo 3 días y 3 noches. Cuando lo saques, haz un emplaste con cáscara de huevo molida, y como tú eres el único que Baba carga y permite que se le acerque, cuando él abra la boca, pon un poco en la lengua, sienes y ojos. Changó siguió las instrucciones del Eguá al pie de la letra, y al poco rato de untarle todas estas cosas a Baba, éste empezó a recordar todo lo que había pasado, y empezó a contarle todo a Changó, arrepentido de haber querido matar a sus hijos. Así, recuperó a Orula, que se había escondido en las raíces de la ceiba, y se había convertido en un poderoso adivino. Aunque no quiso regresar con su familia, Orumila perdonó a su padre y a su madre. También Obatalá perdonó a Ogún, quien le hizo la promesa de trabajar todo el tiempo, incansablemente, para resarcir sus errores. La historia de cómo el Eguá salvó a Changó nos enseña la importancia de la verdad en nuestras vidas. A través de su astucia y determinación, el Eguá desveló la verdad oculta y permitió que la reconciliación y el perdón florecieran en la familia de Obatalá.
Esta historia nos recuerda que la verdad tiene el poder de sanar heridas profundas, de reconstruir lazos rotos y de abrir el camino hacia la armonía y el amor. Nos enseña que, a pesar de las dificultades y los secretos enterrados, es fundamental ser valientes y buscar la verdad, ya que solo a través de la honestidad y la transparencia podemos encontrar la verdadera paz y plenitud en nuestras vidas y relaciones. Dos dioses yorubas que nos protegen cada día. Recordemos que Shango es el orisha de los rayos, truenos, grandes cargas eléctricas y del fuego. Es viril y atrevido, pero también justiciero. Castiga a los mentirosos, a los ladrones y los malhechores. Se dice que el Ewa es su consejero y ambos guían a los hombres por el camino de la vida hasta que logren alcanzar su destino. Shango y el Ewa están considerados entre de los orishas más populares y venerados del panteón yoruba y son dos de las potencias africanas poderosas a las cuales acuden los devotos. Se considera a Shango un rey en la regla de Osha, pues según la historia fue realmente el cuarto rey de Alafín que al morir se convirtió en orisha. Es también orisha de la justicia, la danza y de gran fuerza viril, dueño de los tambores batá o emileres y lu batá o bembés, de la danza y la música. Shango representa la necesidad y la alegría de vivir, la intensidad de la vida, la belleza masculina, la pasión, la inteligencia y las riquezas. Mientras, a el Ewa se le conoce como el príncipe del panteón yoruba, pues una leyenda indica que era de sangre real al momento de encontrar sus poderes. El pequeño Ewa es travieso y también representa la alegría y la vivacidad. Ambos son guerreros poderosos que defienden a aquellos que siguen el camino espiritual y que vigilan a sus hijos y devotos para alejarlos de peligros e infortunios. Si te gusta este contenido y quieres saber más sobre la cultura y la historia de Cuba, no olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita y compartir este vídeo con tus amigos. Así no te perderás nada de lo que te tengo preparado. Gracias por ver. Aprende más sobre el pequeño de los caminos el Ewa. Conoce más sobre la Osha.